¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo capítulo de Rumbo a la Constituyente, este espacio que hemos generado en Revista Periodismo del Sur para que la gente se pueda informar de la mejor manera posible al momento de tomar una decisión y entender un poco qué es esto de los constituyentes, que de repente en medio de tanta vorágine de pandemia, la gente ha visto avisos, ha visto mucha publicidad o difusión de los candidatos o postulantes a través de las redes sociales, que es el único medio de día donde pueden manifestarse, donde se pueden reunir. Entonces, ha sido como, esa es la estrategia. Hoy día nos acompaña, la queremos saludar ya ahí con una linda escenografía de fondo, Alejandra Westermayer Fuentes, porque a ella le gusta que se le diga el nombre de la mamá, así que lo reafirmamos en ese sentido. Ella tiene 37 años, es abogada, y pese a ser muy joven todavía para esto de la política, ha estado metida en política hace bastante tiempo. ¿Qué tal, Alejandra? Te saludamos hasta ahora de la tarde desde Revista Periodismo del Sur. ¿Cómo estás? Hola Jorge, muy bien, muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecerte por esta instancia. Estos son las instancias, los momentos que nosotros como candidatos tenemos que sacarle el jugo y aprovechar al máximo, ya que lamentablemente esta pandemia no nos permite desplazarnos y estar en terreno como quisiéramos, porque es la esencia de una campaña, pero precisamente la voluntad de ustedes en este momento, desde que ya fuimos ratificados, nos ha ayudado bastante para entregar nuestros mensajes, darnos a conocer y poder conversar con ustedes. Así que muy agradecida por la instancia hoy en día. Alejandra, cuéntanos un poco, tú eres de Puerto Montt, pero te autodenominas también que pertenece a parte del territorio que deseas representar, porque te hemos visto ahí en tus posteos que le tienes mucho cariño a Calbuco, a Maullín, a ciertas localidades que por alguna otra razón has tenido afinidad. Cuéntame un poco cómo es Puerto Montina, pero con alguna afinidad cercana. Así es, mira, yo he sido una mujer que ha hecho toda su vida en esta hermosa región de los lagos, nací en Puerto Montt, luego viví hasta los 5 años aproximadamente en Los Muermos, en un sector rural, en el campo. Luego volví a Puerto Montt, estudié toda mi vida escolar acá y estudié en un comienzo Derecho en la Universidad Austral en Valdivia, pero terminé mis estudios en Puerto Montt. Hice mi práctica judicial de abogada en Calbuco. Tú sabes que la práctica de los abogados son más o menos 6, 7 meses que tú estás todo Sí. el tiempo en una determinada comuna. Y luego de haberme titulado de abogada, trabajé con un abogado muy renombrado de la ciudad y que tenía causas por toda la región, y en ese sentido viajé mucho, conocí muchos lugares con causas en Puerto Montt, Puerto Varas, Calbuco, Maullín, Chiloé. Así que soy una persona que conoce mucho de todos los rincones de nuestra hermosa y linda región. Y bueno, también los clásicos mochileos cuando uno es más Lolita, a Chiloé. ¿Quién no mochileó a Chiloé alguna vez de su vida? Y ahora radicada en Piedra Azul, carretera austral, así que siempre Así cercana es. un poco de la ciudad, pero vinculada a zonas más Ah, rurales. sí, y siempre olvido omitir un detalle. Mi familia por el lado paterno es oriunda de Chamisa, igual eso es acá en Sí. Carretera Austral, es un poquito antes de Piedra Azul, así que todas mis raíces y mi vida está acá en esta región. Oye, Alejandra, yo creo, mira, tocaron dos temas que han sido como, si bien es cierto, la carta de presentación, no de esta postulación, más bien de tu característica profesional donde tú te has dado a conocer, va a abordar, antes de entrar en materia constitucional, que ha sido, de aquí lo voy a leer textual, que el 2018 fuiste abogada creyente y representante de la Fundación Albergando un Amigo y lograste un fallo ejemplar en el delito de maltrato animal. En ese contexto, ¿cómo ves tú la inclusión de los derechos de los animales en la nueva constitución? Porque yo hago un breve análisis. eh, se dictó una ley, hay una ordenanza en vigencia en Puerto Montt, pero aparentemente, pese a estas normas, algo está pasando que nosotros, los seres humanos, o los individuos en general, seguimos no entendiendo la existencia de estas leyes y también, por otro lado, la fiscalización del cumplimiento de ellas. ¿Cómo ves este tema insertado en la posibilidad que se incluya o se inserte de alguna manera con mayor fuerza en la Constitución? Bueno, tal como tú comentas, en febrero del año 2018 obtuvimos la primera condena por el delito de maltrato animal en Chile. Ese fue un juicio que duró aproximadamente un año. En el 2017 tomé conocimiento de un caso de gran conmoción pública en el cual una madre con su hijo daban muerte de una manera brutal a su mascota. Y ellos pensaron que ese caso iba a quedar en la impunidad, pero nunca contaron de que las cámaras de vigilancia de un supermercado del sector de Alerce tomó las imágenes y gracias a Dios los guardias
hicieron esa denuncia y se inició una investigación. Hasta ese momento eran poquísimos, si no decir casi ningún abogado que se dedicaba a los temas de maltrato animal. No había conciencia, no había conocimiento detallado de la normativa, de lo que se podía hacer al respecto. Y en virtud de ello, yo tomé contacto con la Fundación Albergando un Amigo y les dije que quería patrocinar esa denuncia y que la encauzáramos a través de una querella criminal porque tenía mucho más sustento y más peso, porque iban a tener el patrocinio de una abogada en este caso y que iba a poder solicitar muchas diligencias, estar cateteando a los fiscales, porque tú sabes muchas veces cuál es el destino de las denuncias, de cualquier Así es. delito. Y fue un trabajo arduo, muy mancomunado con la fiscalía, con la fiscal de ese entonces, una mujer igual que nos ayudó bastante. Y logramos la primera condena, una condena todavía no con las penas de la ley Cholito, pero aún así muy ejemplar, porque aparte de ser un caso muy mediático, empezó a la gente a interesarse por este tema. Parece que sí es un tema importante, sí se puede lograr justicia si se denuncia. Entonces, hubo un cambio en la mentalidad de las personas, mucho más empoderamiento a atrevernos a denunciar, porque no era un caso aislado, sino que eran muchos casos los que estaban ocurriendo y hasta el día de hoy. Vemos que la figura del delito de maltrato animal es tanto una acción como una omisión. Y en nuestra región de los lagos son muchas las situaciones aberrantes que han ocurrido. Y desde ese punto de vista yo después seguí asesorando. En la actualidad todavía mantengo a la espera de poder reanudar un juicio oral nuevamente por un caso bien complejo que ocurrió en Puerto Montt, de una persona que mantiene más de 50 perros Akita en su domicilio. Ese caso en primera instancia lo ganamos. Sin embargo, la Corte Suprema acogió un recurso de nulidad de la defensa, nos anuló el juicio y ahora tenemos que volver a realizarlo. Y paralelamente yo seguí asesorando, participando en seminarios, en capacitaciones a funcionarios municipales, a jueces, y se fue generando mayor conciencia. De hecho ya fueron muchos más abogados los que se fueron involucrando en estos temas y patrocinando querellas criminales. Y cuando se dio la oportunidad ahora de discutir y de analizar qué temas considera uno que son relevantes de inclusión en la nueva Constitución, se me acercaron varias organizaciones y fundaciones animalistas, preguntándome si yo estaba disponible para firmar una propuesta legal de considerar a los animales como seres sintientes y elevarlos a rango constitucional. Y para mí fue un honor, un agrado, no ¿Qué fue un significa? oportunismo, porque es algo que siempre he tenido, es un sello, yo creo, distintivo mío. Alejandro, ¿qué Dime, Jorge. significa elevarlos a rango constitucional para la gente que nos está Perfecto, viendo? Porque sí. eso, Vemos que hay mucha dispersión normativa en nuestro sistema jurídico en torno a la figura de los animales. Vemos que se regulan todavía el delito de abigeato, ahí se consideran a los claro, animales como cosas. Hay disposiciones en el Código Civil que los considera propiamente tal como cosas. Normativas aisladas, tenemos normativas del SAC, la ley de caza y pesca, pero sin embargo, consideramos que esa regulación es confusa y es insuficiente. Tú al tener leyes, en cualquier momento, tú sabes que puede venir una ley posterior y decir totalmente lo opuesto a la ley que actualmente se encuentra en vigencia. Y en ese sentido te borra todo y te genera caos, incertidumbre. Y el derecho, uno de sus fines es entregar paz social y es entregar seguridad jurídica. Y nosotros firmamos esta propuesta. Creo que soy hasta el momento la única candidata del Distrito 26 que firmó esta propuesta de, es una propuesta transversal políticamente hablando de distintos sectores. mira, eso es otro tema que es bastante árido, por así decirlo, en el sector que yo represento. Para nadie es un misterio que yo voy en el pacto Vamos por Chile. Y estos temas, los temas de los derechos de los animales, son bastante desconocidos, un poco lejanos. Pero No son precisamente prioridad, esos son no son prioridad, pero esos son los sellos que yo precisamente quiero correcto. dar. Y ese es uno de los giros, los cambios que yo quiero generar de mentalidad, porque para mí no es una visión correcta de pensar que ciertos temas son de algún sector u otro. No hay un Ya. monopolio de los temas para ningún sector, ni de izquierda ni de bandera. Creo que estamos en un momento histórico
en el que tenemos que, aunque suene un tanto cliché, pero es real, tenemos que formar un solo Chile, una constitución para todas las personas, que esta constitución se haga cargo de las demandas de la sociedad. Y en ese sentido yo siento que me he abanderizado toda mi vida por los derechos de los animales y creo que hoy en día, al momento de ser candidata, es un tema que evidentemente no puedo soslayar y Correcto. que viene a consagrar en el fondo todo lo que yo he hecho. Y en el fondo es darle un sitial a ellos en nuestra norma máxima de nuestro ordenamiento y considerarlos como seres sintientes, porque está Sí. comprobado que los animales tienen sentimientos. Bueno, va a ser interesante, Alejandra, el momento en que se pueda escuchar alguna discusión ya en el seno de la convención, cómo se aborda ese tema, las distintas posturas. Ahí va a haber mucho material que poder ver y analizar y ver cómo termina esta historia vinculada a lo que tú estás planteando. Otra materia que ha sido transversal y que todo el mundo la discute y se analiza, que gran parte de los constituyentes van a ser de regiones, por lo tanto debería la región o las regiones de nuestro país tener una representación fuerte en sus temas personales, individuales. ¿Cómo ves tú el tema de la regionalización? Algunos hablan de la descentralización, otros hablan de definitivamente ser independiente de alguna manera o tener mayores facultades desde las regiones. Se pensó que con el Congreso en Valparaíso, en su minuto, te hablo del año 90, se iba a generar un gran desarrollo para Valparaíso. Eso no ha ocurrido por tener el Congreso allá, digo. Posteriormente se eligieron la elección de core. También se pensó que era una suerte de herramienta más. Se Mm. tiene que evaluar. Hoy día van a ser los gobernadores. ¿Cómo ves tú o cómo crees tú que debería abordarse el tema de la descentralización o regionalización? No sé qué concepto te gusta más a ti, porque depende con quién converse uno. Algunos van por un concepto y otros van por otro, pero al final todos están planteando un poco lo mismo. Bueno, son conceptos un tanto similares para que la gente igual lo entienda, porque acá es importante saber aterrizar el lenguaje y hacerlo amigable para todas las personas. Hay que partir de esa premisa. Lamentablemente los abogados tienen ese error que muchas veces no bajan su lenguaje y no se les entiende lo que hablan. Pero para mí es más correcto hablar de descentralización y ese igual es uno de los grandes temas que a mí me interesa y de los cuales creo que en este proceso constituyente evidentemente se va a tratar. De los 155 constituyentes que resulten electos, 108 van a ser de regiones. O sea, eso ya te da un margen superior a los 2/3 para generar una discusión robusta, fecunda en la materia. Y yo creo que es el momento histórico para replantearnos la forma en la cual se encuentra distribuida administrativamente, políticamente nuestro país. En algún momento se pensó, yo represento, voy como independiente por Evópolis, Impacto Chile Vamos, y Evópolis generó una base de propuestas para la nueva constitución. En un comienzo, Evópolis abogó por la idea de crear, y adheriendo igual muchos otros sectores, 5 macrozonas. Esa ¿Ya? propuesta después se vio que en realidad no era muy viable porque en el fondo era lindo en el papel, pero en la realidad venía a ser lo mismo. Tal vez era una simple, eh, Distribución más grande nomás. sí, o era en el fondo amortizar en cierta medida la descentralización, pero el resultado iba a ser lo mismo. Entonces, finalmente, lo que se propone y a lo que yo adhiero plenamente es generar un real empoderamiento de las regiones y en este sentido establecer un principio de doble subsidiariedad territorial en el sentido de priorizar lo local por sobre lo regional. Eso quiere decir preocuparnos y ocuparnos correctamente de los municipios. Tal vez los municipios, si lo pensamos objetivamente, sí gozan de mucha mayor autonomía versus las regiones. Y por otro lado, un principio de subsidiariedad de priorizar lo regional por sobre lo nacional. Ya ¿Ya? vemos que el tema de las elecciones que ahora vamos a vivir igual el 11 de abril, porque recordemos que son 4 elecciones, por primera vez en la historia se va a elegir al gobernador regional. Esto ya es un Así gran es. avance. Nosotros, nuestra tradición cívica, política, siempre ha sido de que la máxima autoridad regional es designada y es de la confianza del Del gobierno de presidente. turno. Pero en esta oportunidad vamos a tener esa autoridad elegida popularmente. Pero yo siento que sí es un gran avance, pero la ley igual es un tanto compleja y todavía genera un poco de situaciones que tal vez no van a estar bien distribuidas, porque yo pienso, claro, tenemos
esta máxima autoridad elegida popularmente, pero vamos a tener a los secretarios regionales ministeriales todavía del gobierno que actualmente nos rige. Entonces va a haber un proceso de ajuste y de cambios paulatinos. Pero Alejandra, evidentemente, perdón. entonces, efectivamente, ese va a ser un cambio que va a haber que casi verlo en la práctica, no sabemos qué va a ocurrir, cómo se va a ir dando, y yo te quería llevar a otro plano de conversación que dice relación con Evópoli. Evópoli es un partido joven, un partido que Así es. se formó hace poco tiempo, y en ese sentido también se han escuchado voces o ideas de bajar la edad para el derecho a sufragio. ¿Cuál es tu percepción en torno a eso? A los 16 años hablan algunos. ¿Cómo lo ves dentro de lo que es el contexto de la participación que puede haber en estos actos de significación como son las elecciones? No es un tema tan simple que tenga una respuesta Claro, eh, muy... Hay que analizar varias aristas, hay que analizarlo desde el punto de vista, claro, los 18 años es la mayoría, se tiene la mayoría de edad, se estima de que a esa edad, entre comillas, las personas tienen una cierta madurez, pero yo estoy de acuerdo, aún pensando que tenemos una ley de responsabilidad penal adolescente que establece una responsabilidad a partir de los 14 años. o sea, Hay sí. responsabilidades que a los niños, niñas, adolescentes se les está exigiendo desde antes, entonces consagrémosles sus derechos, sus deberes con todas las letras de la ley. Si pueden ser perseguidos penalmente, podemos atribuirles responsabilidad por una determinada conducta, entreguémosles igual las autonomías para que ellos puedan decidir por quiénes quieren que sean sus representantes. Así que desde ese punto de vista igual es una discusión bastante interesante, pero que hay que considerar con muchas otras aristas, considerando las normativas que hay al respecto. Claro, es un tema que viene con fuerza, seguramente no aplicable a estas elecciones. Vamos a ver qué pasa en esa discusión. Y como tantos temas que van apareciendo que a uno le parecen que pueden llegar a buena resolución dentro de la Constitución. Alejandra, ahora en un contexto más bien político, ¿cómo ves tú que esta elección de los constituyentes puede ser afectada, puede ser presidencializada o parlamentarizada, no sé cómo decirlo, porque está acompañada de una elección parlamentaria y municipal y gobernador? Entonces, esta disputa que algunos quieren ver de constituyentes versus parlamentarios, ¿cómo ves? Hasta ahora parece que el ambiente ha sido bastante limpio, es decir, no ha habido como rencillas políticas en las redes sociales, todavía no parte la campaña oficial, podríamos decir que parte el 11 de marzo, pero se ve un ambiente agradable. Ahora, en la discusión en la constituyente, capaz que las cosas no sean igual. ¿Cómo ves tú esa situación con los otros, con el Parlamento, con el gobierno de turno? ¿Qué posición debe tener el gobierno? ¿El gobierno debe ser pasivo, activo? ¿Cómo ves toda esa figura que va a estar entramada cuando, si que sales electa, si lo esperamos, aquí a todos le deseamos buena suerte, por si acaso, eh, ¿cómo crees tú que va a ser ese ambiente cuando estés sentada ahí y empieces esta discusión? ¿Qué va a pasar afuera con todos los actores políticos? ¿Cómo ves eso? Bueno, tenemos que ser muy conscientes de que estamos viviendo una crisis. Hay señales de que la ciudadanía demanda cambio. Si bien y gracias a Dios las cosas se han tranquilizado, porque yo pienso que la violencia no debe ser avalada ni permitida bajo ningún motivo, eh, probablemente al momento de estar todos los constituyentes electos en el Palacio Pereira, eso se me olvidó decirlo y vinculándolo un poquito al tema de la descentralización, hay una idea loca que anda dando vueltas de que tal vez no sea Palacio Pereira el lugar donde se ¿Ya? vayan a reunir los constituyentes y están proponiendo Concepción, porque quieren decir ya, si queremos descentralización, propongamos otra sede. Ah, Lo veo un poco difícil porque ya creo que ha sido remodelado el lugar donde se va a sí, sesionar, pero sería interesante igual, sobre todo para los de regiones. Ahora, volviendo a tu pregunta, claro, muy probablemente que en esa instancia se vuelvan a generar ciertos roces, ciertos conflictos. Yo creo que es sumamente esencial que el trabajo que se haga por estos 155 constituyentes sea público, ojalá idealmente televisado, que haya una total transparencia y correcta entrega de información a la ciudadanía, porque finalmente vamos a ser 155 personas que vamos a redactar una constitución, pero que nos va a regir a todos los chilenos, a todas, y por muchos años, idealmente. Y ahora igual se genera una situación bastante compleja porque estamos en la transición de un gobierno a otro. Vienen las elecciones presidenciales, un gobierno va a salir
y el gobierno, yo creo que el actual gobierno no debe tener un rol tan pasivo, debe encargarse de asegurar todas las condiciones que se den, que se generen un espacio eh, armonioso, que no hayan conflictos y que las garantías sean suficientes para que se pueda sesionar. Y ahora, el 2022, el otro gobierno le va a tocar someter a votación nuevamente, recordando el plebiscito, que tenemos un plebiscito de de salida. salida. Entonces, Sí. los roles no deben ser tan pasivos, pienso yo. Y por otro lado, también tenemos que considerar la crisis o la mala percepción que hay por parte de la ciudadanía del Congreso. Es, yo creo que es uno Eso de los es, temas más complejos y por algo igual la ciudadanía se manifestó eligiendo la opción de constituyentes y no que sea mixta. Entonces, esas son señales de que el Congreso también debe tener una autocrítica y aquí, claro, nosotros estamos exigiendo derechos sociales, cambiar la forma de gobierno, mayor inclusión democrática, pero el Congreso tampoco pienso yo que se las tiene que llevar peladas. Debe haber una autocrítica, un mea culpa de su rol. Hay una falta de representatividad. Muchas veces vemos que los parlamentarios que tenemos acá en la zona los vemos una vez poco. al año para épocas de elecciones. La gente muchas veces ni siquiera conoce quiénes son las personas por las que votaron, quiénes son las autoridades electas, y yo creo que ahí también debe haber una autocrítica. Alejandro, en ese sentido, tú hablas de la gente, de los representantes en general. Eh, Cuando se inició el estallido social y las movilizaciones, y apareció el tema de la Constitución como una cosa que era necesaria para cambiar todo lo que estaba funcionando de la manera que algunas personas encontraban que no era la correcta, se habló de que era necesario, y hay que usar una frase textual, y se escuchaban algunos debates por ahí, que necesitábamos a la señora Juanita en la Asamblea Constituyente. Yo he escuchado también algunos en conversaciones con amigos, con colegas de trabajo, de que justamente porque no está la señora doña Juanita, yo no voy a ir a votar. ¿Tú Mm. crees que qué pasó ahí? Parece que la señora Juanita se quedó esperando en el living de su casa que alguien tocara su puerta y la fuera a buscar, o eso fue más bien una frase de marketing. ¿Cómo ves tú los candidatos en general, no acá solamente, la representación? Porque finalmente hay del mundo académico, hay del mundo jurídico, hay del mundo político, de algunos gremios, sindicatos, pero no sé si existan vecinos comunes y corrientes, ciudadanos comunes y corrientes postulando. ¿Tú crees que eso puede ser una debilidad de esta asamblea, de esta convención? Mira, yo creo que esa fue una de las tantas falsas expectativas que se generaron. Yo creo que yo nunca vi como algo viable de que una señora Juanita, un señor Pepito se encarguen de redactar la Constitución, porque, a ver, ¿cómo lo puedo explicar sin que suene un tanto incoherente? Esto se tomó principalmente por los partidos políticos. Yo no puedo desconocer que vengo patrocinada por un partido político, pero yo siento que esta era una elección sui generis, con características únicas, que debiese ser distinta de la lógica tradicional a la que nosotros estamos acostumbrados. Porque la Sí. gente quiere cambios reales, está cansada, decepcionada de la clase política, entonces ahora muchos candidatos vienen con todo el aparataje político, está bien, todas las opciones son válidas y finalmente la gente se va a manifestar en las urnas. Pero ¿cómo lo veía yo? Y es lo que yo por lo menos he intentado hacer en mi campaña, es desmarcarme de lo político. Yo tengo muchos amigos en diversos partidos políticos, tengo mucha gratitud de los años que yo milité en un determinado partido político, pero pienso, y es algo muy personal, que esto es distinto. Esta es una Estamos constitución acá, política, Alejandra, te voy a dar el pase al tiro, es una constitución política, pero que debería ser redactado con un criterio más bien, no creo, académico o más bien de un trabajo de mayor pensamiento de alto vuelo, más que estar con una bandera de quien yo represento, defendiendo unos derechos determinados que me están diciendo. No sé, así lo veo yo, no sé cómo lo ves tú. exacto, hay que escuchar a la gente, hay que recoger las ideas, los anhelos que ellos tienen. Eh, los partidos políticos son relevantes. La democracia se construye también con Así uno es, de los claro. elementos que son los partidos políticos, pero no nos podemos desentender de la crisis que vivimos. Fue una crisis bastante dolorosa, costó vida,
lo pasamos todos mal, pero nos sirvió para reflexionar qué es lo que realmente queremos. Queremos un cambio y tenemos un momento único donde vamos a construir una constitución en democracia que debiese ser mucho más participativa. Estamos dando tremendas luces y tremendas señales al mundo entero. El tema de la paridad es algo único en el mundo, Eso, la Alejandro, doble paridad. eso te quería llegar. Eres una de las tantas candidatas mujeres que hay en nuestro país y acá en el distrito también. ¿Qué te parece? ¿Cuál es el rol que debería jugar la mujer en el texto de la Carta Magna, propiamente tal? Porque yo ese es un lado que yo sé que tú manejas bastante y no podía dejarlo pasar de preguntártelo. ¿Cómo ves tú que debería plasmarse la figura de la mujer dentro de la Carta de la Constitución, propiamente tal? ¿De qué forma? Muy buena pregunta y te la agradezco. Los temas de género a mí me apasionan desde antigua data y también es uno de los temas que quiero encauzar en el caso de ser electa. Como lo señalé hace un ratito atrás, ya estamos viviendo un momento único en el sentido de contar con esta doble paridad, una paridad nominal y paridad de resultados. Ya excelente, maravilloso. Pero eso no es suficiente. Si estamos diciendo que vamos a construir una constitución sumamente democrática, participativa, escuchando todas las voces de una sociedad, también esa constitución se debe encargar de consagrar una perspectiva de género, y una perspectiva de género de una manera trascendental. Y eso también es un tema bastante resentido y un poco desconocido al respecto. Yo he tenido que salir a desmitificar varias cosas. Aquí lo que en el fondo hay que decir con toda la claridad es que lo que nosotros queremos y lo que yo pregono es que no establecer una distinción de que las mujeres son superiores a los hombres y el hombre es opresor y el patriarcado. No. Hay una norma trascendental en nuestra Carta Constitucional dentro del catálogo de derechos fundamentales, que son los derechos para todas las personas, la igualdad ante la ley para hombres y mujeres. Es muy linda esa frase, como se encuentra consagrada, pero nosotros tenemos que preguntarnos, ¿esa igualdad ocurre realmente? ¿La tenemos efectivamente? Y yo pienso que la respuesta es no. Podemos revisar nuestro Código Civil. Hasta hace poco se eliminó una norma que era bastante obsoleta, el impedimento de contraer segundas nupcias luego de 270 días, un impedimento solo para la mujer. O sea, imagínate, Claro. hay una disposición igual a propósito de los contratos de arrendamiento que habla del buen padre de familia. ¿Por qué del buen padre de familia? Y hay una moción de un grupo de parlamentarias, igual de Chile Vamos, que propuso cambiarla por persona razonable. Son ciertas sutilezas que, si tú te das cuenta, generan una tensión y una discriminación en el ordenamiento jurídico, pero tal vez lo más relevante es hacernos cargo de una vez por todas, de una manera integral, del fenómeno de la violencia hacia la mujer. Uno de los mayores problemas, de los mayores flagelos que tiene nuestra sociedad, aparte de la delincuencia, de la drogadicción, es el femicidio. Al año son muchas las mujeres en nuestro país que eh, mueren en manos de quien supuestamente la ama, de su pareja. Nuestra región de los lagos tampoco ha estado exenta de esos altos índices. Entonces vemos que la figura, tal hoy como se encuentra concebida hoy en día en el Código Penal, no ha dado bastos, no ha dado solución al problema de una manera correcta. Las mujeres siguen siendo ciudadanas de segunda categoría y no encuentran una satisfacción muchas veces a nivel interno de sus derechos. Y ahí tenemos que reconducirnos a nivel internacional y explicándolo muy sencillito para que la gente Sí. igual lo entienda. Nosotros tenemos tratados de derechos humanos internacionales que protegen a la mujer. Del 79, la Convención para eliminar toda forma de violencia contra la mujer, después la Belém do Pará en el 94. Imagínate, 1979, 1994. Nosotros estamos en el 2021 y todavía no entendemos que hombres y mujeres son iguales ante la ley y la mujer debe asegurarse una vida libre de violencia. En realidad todas las personas. Así Pero es. es un tema que a mí me interesaría mucho que se discutiese. Si finalmente Bueno, aquí uno no llega con la Constitución lista bajo la manga, sino que son temas que uno en su estudio, en su trayectoria, en los diversos trabajos que ha hecho, cree que son los momentos necesarios para sentar las bases para la discusión, porque finalmente eso es lo relevante. Yo bueno, puedo estar
No, bueno, Perdón, Alejandro, yo, dime. yo creo que ese va a ser un tema que se va a discutir mucho. Hay distintas posturas, algunas más extremas, otras más al centro, otras ya totalmente contrarias. Así que va a ser Mm. una discusión que va a estar seguramente en la mesa. Eh, Mira, nos va quedando poquito tiempo. Yo solamente quería también preguntarte para finalizar, y te he visto que has estado también metida en ese tema, el tema de incluir a las etnias en la Carta Constitucional. Creo que has tenido algunos encuentros, vas a tener algunos encuentros con algunas etnias o algunas personas que llevan este tema también para discutirlo en la Carta Magna. ¿Cómo brevemente, cómo lo puedes que Chile es uno de los pocos países de Sudamérica, creo que no tiene contemplada nuestras etnias como integrante o parte de la Constitución? Así es. Chile nunca ha consagrado a nivel constitucional los derechos de los pueblos indígenas. Hay una ley que data del año 1993 que ha traído más problemas que soluciones al respecto. El día de ayer, efectivamente, organizé un conversatorio con Claudia Unicagüín, que es encargada de CONADI en la región, en la provincia de Chiloé, y con dos candidatos por el pacto Vamos por Chile por los escaños reservados. ¿Ya? Y en el fondo lo que yo quise fue solidarizar con ellos, porque ellos, siendo candidatos por nuestro mismo pacto, no estaban teniendo la visibilidad necesaria, y precisamente eso es otro de los temas que la gente tiende a atribuir a un sector determinado. Son muchos los estereotipos, los sesgos que rondan en torno al tema de los derechos indígenas. Y en ese sentido se organizó un conversatorio que tuvo muy buena asistencia, que incluso participaron parlamentarios de la zona, y ellos pudieron darse a conocer qué es lo que buscan, cómo quieren consagrar este derecho constitucional. Y en el fondo yo fui una presentadora y mera espectadora, pero yo pienso que en este momento todas las voces tienen que ser escuchadas. Yo soy de la idea de una constitución mínima, y también he estado enviando cartas al diario en ese sentido, publicando ciertas cosas, pero lo que no podemos desconocer son los derechos de las personas. Y lo que sí podemos hacer, tener una constitución mínima en muchos aspectos, pero por consagrar los derechos fundamentales de todas las voces que hay en nuestra sociedad. Porque de eso se trata una constitución, que se haga cargo de la forma como las personas conviven en la sociedad. Bueno, Alejandra, hemos conversado alrededor de 30 minutos sobre distintos temas. Siempre quedan temas en el tapete, seguramente tú lo irás tocando en alguna columna de opinión, alguna carta al director, en algún conversatorio, pero también un poco la postura de lo que yo leo de tu postulación es que no hay temas propios de un sector, que te estás metiendo o te metes o te asumes más bien en temas que de repente se asignan a un X sector, pero que esos temas también son pertenencia de todos. Y eso yo creo que puede traer una buena mirada de la discusión, como dices tú, para llegar a buen puerto. Alejandra, te queremos agradecer las palabras de despedida para que tú nos puedas contar tu impresión, los últimos detalles de lo que va a ser esta postulación que termina el 11 de abril y que estamos en pleno febrero, con mucho calor, y que tú con buena energía y obviamente en Piedra Azul, pues bien custodiada de esos hermosos árboles que te estén a tu espalda. Así que te despedimos. Las palabras de despedida también para ti. Muchas gracias, Coco. Yo te agradezco por esta instancia. Maravilloso contar igual con un periodismo de calidad, un periodismo serio, objetivo, y ese es el trabajo que tú haces, y darnos una visibilidad a nosotros, a los candidatos. Es muy enriquecedor este tipo de conversaciones. Te lo agradezco. Ojalá en marzo se pudiese volver a replicar. Y yo en el fondo el mensaje que quiero entregar, yo siempre he sido una mujer que ha estado dedicada, por así decirlo, a la lucha de las causas imposibles, un tanto utópicas, siempre preocupada de los que están en una situación desprotegida, desventajada en nuestra sociedad. Y es un sello que siempre he tenido y que no se va a acabar el 11 de abril, que va a seguir por siempre, pero creo que llegó el momento de poder entregar todo lo que he hecho, todo lo que sé en este momento constituyente. Así que te agradezco mucho por la instancia, y espero que en algún momento podamos retomar este tipo de diálogo, porque se hace muy poco el tiempo. De todas maneras, Alejandra, te agradecemos, y a nuestros amigos que nos están viendo, los dejamos invitados para la próxima misión de Rumbo a la Constituyente a través de Revista Periodismo del Sur. Que estén muy bien. Nos encontramos, como siempre, a través de las distintas redes sociales que tenemos. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.